Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio al tema que nos han invitado hoy a desarrollar con ustedes y espero pues que sea de toda la utilidad, dada que nuestros sistemas judiciales en toda Latinoamérica son muy parecidos, estamos todos ya acogidos a lo que es el sistema penal oral acusatorio y entonces por esa razón es válido los conceptos que podamos emitir desde uno u otro sitio. Ahora bien, yo no me voy a basar en legislación colombiana, no me voy a basar en ese tipo de cosas, sino básicamente en conceptos típicos que tienen que ver con la buena actuación de un médico legista en el proceso penal. Bien, y obviamente desde la perspectiva de que ustedes también puedan tomar elementos que les permitan fortalecer sus conocimientos por un lado, pero sobre todo también que podamos entonces entrar en algunos casos, pues digamos, a controvertir la prueba. Es que el hecho de que lo diga el médico legista, el hecho de que el informe sea pericial, no significa estrictamente que estamos ante la verdad absoluta. Y justamente de eso se va a tratar esta conferencia, que veamos algunos aspectos fundamentales que tenemos que ver allí y que tomemos elementos que van a ser fundamentales para que nosotros podamos entrar a validar la veracidad de una prueba, por un lado, y ver si la prueba cumple o no con ciertos estándares, no solamente en su forma, sino en su contenido, y que posiblemente podamos controvertirlos, o si ese es el caso, o bueno, o por lo menos pedir aclaraciones al respecto. Entonces a mí me parece que el abordaje forense es un eslabón fundamental para la administración de justicia. Nosotros vamos a depender de muchas situaciones en donde lo que tenemos es que reparar una víctima. ¿Y cómo reparamos esa víctima? Pues administrándole justicia para ella, ¿cierto? Entonces, el abordaje forense o el protocolo forense o el quehacer, el dictamen pericial que llega allí, pues tiene que servir para esto, ¿no? Ser ese eslabón fundamental para que le podamos administrar justicia y de esta forma reparemos a una víctima. Entonces, aquí hay unas consideraciones generales que tenemos que ver, ¿cierto? Y básicamente es que hay numerosos aspectos del universo probatorio que nos están últimamente entrañando retos muy importantes en lo que es la prueba, ¿cierto? Teoría racional de la prueba y obviamente pues tienen que ser de un objeto de profundo análisis, nos lo dice una investigadora muy importante que es Marina Gascón, ella nos lo plantea. Y plantea también que una de esas pruebas periciales que son impulsadas por los espectaculares avances que tienen las diferentes disciplinas forenses, pues van a jugar cada vez un papel más importante. Todas las veces nos salen nuevas, no tanto nuevas disciplinas, pero nuevas técnicas que implementa una disciplina, nuevas investigaciones, por un lado, nuevos software, bueno, en fin, diferentes situaciones que cada vez pues van haciendo que sea más relevante cualquiera de estas pruebas en un proceso. Las pruebas periciales, entonces, especialmente las que lo consideramos que son basadas en lo que llaman las ciencias duras, pues plantean problemas que difícilmente pueden ser obviados. Estas ciencias duras, básicamente, pues es como desde el campo de la investigación, que las ciencias duras plantean situaciones que pueden ser casi que matemáticamente probadas. Entonces, por eso difícilmente ellas pueden ser obviadas, porque se demostró bajo una teoría, bajo una fórmula, bajo la aplicación de una condición particular, que eso es una verdad. Entonces, una vez que lo plantea una de estas ciencias duras, ya estamos frente a una situación en donde estamos diciendo que es
procedimiento que está o un conocimiento que está ya probado. Entonces los problemas comienzan es cuando en esa confianza que tiene el público en general, ¿no?, sobre uno de estos dictámenes, el público general y los juristas pueden tener una particular confianza en el perito que lo da, y esto hace que de alguna forma no se critique, no haya una perspectiva crítica, y obviamente como consecuencia pues entonces se descarga en el juez esa necesidad de fundar racionalmente su decisión, y entonces simplemente basta con decir que hubo una pericial científica, y que como una pericial científica y que apuntaba en dirección a la decisión probatoria, pues en final, pues entonces ya quedó claro, es decir, o quedó definida la situación. Entonces es evidente que se ahí derivan unos riesgos muy importantes. ¿Cuáles son esos riesgos que hay allí? Pues primero, que no estamos filtrando si la prueba tiene una verdadera validez, la viabilidad, ¿cierto? La fiabilidad de esa prueba, lo que muchas veces permite pues que entre al proceso información pues muy deficiente, o que ingrese al proceso datos que son incorrectos o que están exagerados, que pueden estar sesgados, ¿cierto? Y esto pues es una grave situación, pues porque obviamente podemos tomar como real, o podemos tomar como cierto algo que puede estar de alguna forma incorrecta o no ser real, y lo estamos tomando como real, y con esa información es que estamos juzgando. Entonces esto nos acarrea serios problemas o serios errores judiciales. De hecho, el denominado Proyecto Inocencia y otros programas afines que se han puesto en marcha en los Estados Unidos para demostrar la inocencia de un gran número de condenados, pues han puesto de relieve esto que estamos diciendo, la fragilidad de muchas pruebas periciales sobre las cuales se basaron una condena. Basados en una condena, basados en una información, en una prueba que se aportó, en un peritaje que se hizo a determinada situación, se condenó a una persona que ahora, con los avances técnicos que estamos teniendo, con los avances científicos, con los avances de todas nuestras disciplinas forenses, pues se está comenzando a demostrar que ese hecho probatorio o esa situación probatoria que se llevó en su momento, pues que carecen de validez o que carecían de fiabilidad. Y por esa razón, entonces, es que 20 años después, 25 años después, estamos diciendo esta persona fue mal condenada, esta persona aquí se puede demostrar que no. Y es básicamente porque en su momento entró una prueba deficiente al proceso, que iba con error, pero que no se filtró, no se tamizó si correspondía o no correspondía, si era o no era, y por eso es que se cometen esos errores judiciales. Entonces, en la medida que el informe pericial se asume sin mayor control, entonces podría decirse al final que es el propio perito el que le va a indicar al juez en qué sentido debe fallar, ¿cierto? Y le va a costar trabajo al juez poderse separar, porque el juez no desconoce de esos conceptos técnicos, no tiene por qué conocerlos, porque un juez pues mal podría ser, digamos, estar formado en todas las ciencias ¿no? Entonces tendríamos que tener jueces que sean matemáticos, que sean médicos, que sean físicos, que sean ingenieros, que no, pues imposible. Para eso lleva sus peritos. Pero si ingresamos esos informes periciales, o esos peritos aportan sus informes periciales, y los dejamos entrar sin mayor control, pues entonces termina siendo los peritos los que le indican al juez en qué sentido tiene que decidir. De este modo, entonces terminan convirtiendo a los peritos en decisores de la causa, y por consiguiente se instala un nuevo sistema que está fundado en la autoridad de los expertos, en la autoridad de los peritos, y eso no puede ser. Entonces los peritos también tienen que ser controvertidos. Un informe también tenemos que saber, digamos, saberlo filtrar, en el sentido de poder decir qué tan real es, y ese tipo de situaciones. Bien.
Las consideraciones van dirigidas, estas consideraciones que están siendo dirigidas pues en términos generales, pues lo que quiere decir es que hay unas aportaciones, digamos, desde lo epistemológico del testimonio, que de alguna forma descarga esto en dos clases de pericia, ¿cierto? Una que es en el perito que nombra las partes o el perito que pone el ente acusador, en este caso podría ser la fiscalía, ¿cierto? Por dar un ejemplo, y la que está realizada por el perito que es nombrado por las partes, es decir, el perito que contractualmente es ubicado por la defensa para que controvierta o para que aporte una nueva técnica, una nueva evidencia o en fin, ese tipo de condiciones al proceso. Entonces, aquí se toma un binomio que lo han estado trabajando Allen y Miller, ¿no? Y que lo usan para describir los modelos de pericia. Entonces dice que hay dos modelos de pericia, la que reposa en la confianza del juez, que es la del experto, pues que nombra el ente acusador, ese es el perito de deferencia, y la que descansa en el otro perito, que es el que nombra la defensa, que ese tiene que ser un perito, ¿cierto? Que lo llamamos de educación. Es decir, que con base en su conocimiento le informe o forme de alguna manera al juez, ¿no? Es decir, el juez lo que hace es aprender de los peritos, conocer de los peritos, para después tomar una decisión en justa causa. Y entonces yo veo que aquí el que más tiene que esforzarse en educar, en darle el conocimiento necesario al juez o la formación necesaria al juez, es el segundo perito, el de educación, que es el perito que nombran las partes. Bien. Entonces, no hay la seguridad de que un modelo puramente diferencial pueda considerarse como racional, por más que se trate de un experto de confianza del juez. Es decir, si no hay esa seguridad, ¿qué significa? Que nosotros podemos entrar a controvertir, que nosotros podemos entrar a querellar, ¿no? A decir, esto no se cumple, o esto que usted colocó ahí tiene este error, o tiene este sesgo, tiene ese tipo de situaciones, lo tenemos que hacer. Entonces, las razones que justifican la confianza en el experto, ¿cierto? Es pues obviamente su competencia y sus motivos para actuar, pero esto no garantiza la veracidad de los resultados de la prueba, ¿no? ¿Por qué entonces puede existir que ese informe tenga déficit, que tenga sesgos, hablando desde lo cognitivo, ¿cierto? O simplemente tenga errores en su realización, que haya malinterpretaciones, que haya sobrevaloraciones de los resultados. Todo eso es muy importante. Puede estar sobrevalorada, sobredimensionada una situación. Entonces, por eso es que hablamos que es necesario ejercer un control sobre esos informes policiales, ¿cierto? Entonces, por ello, la decisión del juez ha de estar bien fundada, ¿cierto? En un mínimo grado de educación, ¿cierto? Y incluso para seleccionar el buen perito, y eso siempre es necesario, ¿bien? Entonces, el perito normalmente, los entes judiciales, tienen diferentes formas de presentarlo o de escogerlo, ¿cierto? Y entonces ya vamos a ver que es importante que de pronto seleccionemos otras formas posibles de seleccionar un perito, porque hay peritos que son más expertos en un área que en la otra, ¿no? Hay expertos que, depende del área en el que trabajen, si trabajan en un área clínica que tienen que hacer peritajes sobre lesiones, peritajes sobre embriaguez, peritajes sobre edad, peritajes sobre abusos sexuales, pues también es casi que imposible que un perito de esto sea experto en todos esos temas. Aunque tenga algo de experticia en todos esos temas, habrá un tema en el que sus conocimientos sean un poco más profundos. Y entonces de esa manera es que nosotros podemos llegar, obviamente,
a seleccionar el mejor perito para un caso en particular. Entonces, una educación puede ser provista por numerosas vías, desde el informe pericial hasta el auxilio de la comunidad de expertos o la propia formación, pues, de la persona que juzga. Es decir, si yo tengo dificultad en creer, en poder introducir dentro del proceso, dentro de esto, pues, el informe pericial, porque desconozco si carece o no de veracidad, desconozco si la técnica que él está utilizando o que enuncia allí es real o es suficiente para calificar una situación, pues entonces ahí yo paso y me puedo auxiliar de una comunidad de expertos. Normalmente, por ejemplo, acá en Colombia la tienen las universidades. Entonces uno en las universidades le solicita al departamento que requiera, al de física forense, al de física o al de química o al de toxicología o al área clínica, en fin, le puede solicitar que emitan un concepto, o bien sea sobre el informe pericial o bien sea sobre el caso particular que se les dé. Entonces, fíjese que aquí ya estamos obviando o estamos poniendo dos conceptos que deben coincidir. Si estamos frente a una verdad absoluta, pues tienen que coincidirnos. Pero si un informe apunta en una dirección y el otro apunta en la otra dirección, algo raro está pasando. Y entonces yo tengo que educarme como juzgador, ¿cierto? Comenzar a leer, comenzar a entender la situación de tal manera que yo dé después juzgue en forma correcta, ¿cierto? Y que no pase, como es obvio, a convertir el juez en un experto. Nadie está diciendo que el juez tiene que ser un experto en este o estos temas, pero para eso, entonces, puede apoyarse en estas comunidades de expertos, puede apoyarse en los informes periciales, es decir, con digamos, pues buscando la base cognitiva para hacer una buena decisión, ¿cierto? Para que no se le vaya a debilitar su decisión judicial o que no tenga una decisión judicial con el riesgo de error. En los procesos judiciales, una de las pruebas empleadas por las partes del juez es el del conocimiento del experto. Básicamente, él toma como prueba, ¿no? Un elemento y él lleva al experto, y entonces el experto es el que puede decir si cumple o no cumple con una condición. Entonces, en la mayoría de los sistemas actuales, la forma en que dicho conocimiento entra al proceso es mediante un tercero y no, por ejemplo, teniendo algún tipo de juez experto. Es decir, yo como un tercero envío mi informe pericial y así es que va a ingresar al proceso. Es difícil que tengamos un juez experto en cada tema. Por ejemplo, hay jueces que pueden tener la doble titulación, por ejemplo, de ser médico y ser abogado, y obviamente estar ahora como en calidad de juez, y entonces podríamos decir que ese es un juez experto para resolver un tema de esta naturaleza, pero no es lo común, no es lo típico, ¿no? Lo típico es que el juez tenga que utilizar esos terceros, esos peritos, para su propia información. En esta situación, el juez debe de alguna manera entonces evaluar la calidad de los conocimientos de ese tercero. Es decir, también el juez tiene que preocuparse por saber si está frente a un perito que le ofrezca las garantías reales, ¿cierto? Hay peritos que, a pesar de que ya estén nombrados por el aparato técnico-científico del Estado, por ejemplo, que ya hagan parte de la Fiscalía, que ya hagan parte de Medicina Legal, que ya hagan parte de los cuerpos técnicos de investigación, pues pueden estar muy, muy novatos todavía, no estamos diciendo que muy inexpertos en ciertos temas. Entonces el juez debe de alguna forma evaluar si estamos frente a un perito ya experto en el tema, ¿cierto? Porque de ahí también él puede determinar si usa o no usa, o si va con un poco más de prevención para utilizar su informe pericial como una causa o que lo que motive su decisión. La prueba pericial entonces es un tipo de testimonio, es decir, que el juez conoce testimonialmente la información experta que usa
en su razonamiento sobre los hechos de un caso. Entonces, la prueba pericial de parte, el perito de parte, sufre una parcialidad que la llamamos estructural, es decir, que las afirmaciones periciales no fueran favorables a quien lo presenta, este simplemente no lo presentaría. Es decir, yo soy el perito de parte, no soy el perito de, yo soy el perito de parte, el perito de la defensa. Entonces, si mi peritaje no le favorece a la defensa, pues la defensa simplemente no lo presenta, ¿cierto? Ya, pero si mi peritaje le es favorable porque controvierte al otro, porque desmiente a otro, ese tipo, lo presenta. Entonces, ahí es donde hablamos de que puede haber una parcialidad estructural, porque yo como perito también le puedo decir a las partes, vea, no hay fundamentos para controvertir, entonces él simplemente no presenta mi informe pericial y ya. Entonces ahí se va formando una parcialidad estructural. Por ello, para este tipo de pruebas es necesario establecer algunos controles jurídicos para que su admisibilidad a efectos de limitar a las partes en su genuino y legítimo interés por ganar el proceso. Es decir, el peritaje también hay que anunciarlo, el peritaje de la otra parte hay que anunciarlo, hay que decir, voy a presentar un peritaje y por el camino, pues yo tengo que saber qué pasó con ese peritaje y si no se presentó, ¿por qué no se presentó? Esa es una forma de limitar un poco situaciones como las que estamos planteando ahora. El perito de parte no solo ha sido elegido para esta, sino instruido al respecto. Es decir, le dice, bueno, vea, yo lo que pretendo con su contratación o yo lo que pretendo con su dictamen es que usted controvierta el otro dictamen. ¿Ya? Es decir, entonces esas situaciones generalmente pues se van a realizar antes del proceso y el perito es el que tiene que en ese momento decir procede o no procede una condición como la que estamos diciendo. Por estas razones, el principio contradictorio como herramienta cognitiva para el juez juega un valor fundamental. Si yo voy a controvertir, para el juez es importante escuchar las dos versiones, escuchar lo que aporta un perito y lo que está aportando el otro perito, ¿cierto? Si van en vía contraria, con mayor razón, eso me educa y yo tengo que de ahí filtrar hacia dónde está más inclinada a la verdad, ¿cierto? Por eso decíamos que era tan importante el papel del perito de educación, porque él es el que tiene que mostrarle los elementos reales al juez con los cuales está controvertiendo. Cuando es el perito de confianza del juez, ¿cierto? Cuando es el perito de confianza, pues él casi que le cree ciegamente a su perito de confianza. En cambio, el otro perito necesita entrar a demostrar que el otro tiene error, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Educando. Es decir, que tiene que jugar un rol activo muy importante, ¿no? En la práctica del informe pericial. Y esto para que sea admitido y con afirmaciones que obviamente le pongan de verdad en tela de juicio la decisión del juez. Entre esas razones vale la pena aludir la fiabilidad de los métodos, las técnicas. ¿Qué tan científico es el método que se utilizó? ¿Cierto? ¿Qué técnica se utilizó? ¿Qué software utilizó? Eso es importante para yo poder decir de alguna manera si hasta dónde hay una adecuada fiabilidad de ese método o de esa técnica que se empleó por un experto. Entonces, dentro de tal información, los juristas deben prestar especial atención no únicamente a la probabilidad de acierto, sino también a los errores, su frecuencia, sus fuentes, de dónde sacó usted esa información. Usted está aseverando está aseverando una situación que de dónde saca esa información, ¿cierto? Porque a veces lo damos como verdades absolutas y son situaciones que se han comentado particularmente en otras situaciones. Entonces, los aspectos económicos del uso de la prueba pericial en nuestro sistema jurídico juegan un papel importante, tanto respecto al mercado que pueda suponer para los peritos como para las posibilidades de acceso a las partes. Es decir, los informes periciales hechos por peritos para las partes pues tienen un costo. Y obviamente no todas las partes no todos tienen la capacidad económica de pagar un peritaje particular. Y entonces muchas veces toca dejar
digamos, nos toca irnos con el único peritaje que existe, que es el peritaje que aportó la parte acusatoria. Y nos queda forma de controvertirlo. Pero ya les dimos a ustedes en imágenes anteriores, les estaba mostrando que existen posibilidades cuando el papel económico, ¿cierto?, esté jugando esté en contravía, pues, de administrar adecuadamente justicia, pues me puedo apoyar en estamentos científicos, ¿cierto?, en comunidades científicas que me puedan aportar una decisión. Por ejemplo, aquí las universidades públicas no cobran por ese tipo de peritajes, se reúnen a sus expertos y emiten un concepto, ¿cierto? Para esto, especialmente para aquellas personas menos favorecidas en este sentido. Vale la pena entonces partir de dos consideraciones generales que pueden permitir una relación más sana y seria del derecho con el conocimiento del experto. Primero, habría que enfocarse menos en los peritos individuales y mucho más en las comunidades expertas, que era lo que estábamos hablando hace un momento, atendiendo a ese proyecto social ineludible que conforma el conocimiento de un experto. Bueno, aquí se me duplicó esa imagen. Bueno, ningún individuo tiene la capacidad suficiente para conocer por sí solo lo que entre muchos otros individuos ahora conocen. Es decir, es imposible que una sola persona conozca de todos los temas. Es decir, cuando yo ofrezco peritajes, yo le puedo hacer peritajes en balística, en grafología, en documentología, en dactiloscopia. Usted tiene que ser experto en alguno, o ser más fuerte en alguno, ¿cierto? Es mejor que muchos peritos, el que sea especializado en cada una de estas artes, pues sea el que emita el peritaje, ¿no? Un solo perito, haciendo las partes de físico, haciendo las partes de médico, haciendo las partes de antropólogo, haciendo las partes de odontólogo, ese tipo de cosas, no, ni siquiera las manejamos así. Yo como médico me refiero a los aspectos médicos de una condición en particular. Si hay algo que tenga que ver con lo antropológico, pues traemos el experto en el tema y así sucesivamente. Porque no hay un método científico que permita distinguir a las ciencias de cualquier otra actividad que sea aplicada por todas las ciencias y solo estas, ¿no? Y que de alguna manera asegure la calidad de los resultados. Es decir, para asegurar la calidad de los resultados también tenemos que tener la calidad del perito. Entonces la imparcialidad es una cuestión que va mucho más allá de la relación del perito con la parte que lo contrata, ¿cierto? Entonces, ya hablando de qué puede hacer un legislador con esto, pues es que deberían derogarse los sistemas de selección del perito, es decir, existe la insaculación, que es como el perito al azar, ¿cierto? El sorteo, ¿cierto? O el listado que existe y el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, ¿cierto? Entonces, muchas veces un peritaje puede caer, que requiere una experticia específica, puede caer en una persona que no tiene tal experticia, pero que como está inscrito como un auxiliador de la justicia ante el sistema, pues en suerte o en turno le tocó a él. Por eso sí se podría escoger, ¿cierto?, personas expertas en el tema. Si estamos frente a un delito de las características que sea, que requiere un perito en particular, pues que se pudiera escoger ese perito, que eso le daría, digamos, eso va a favorecer el sistema para que se administre adecuadamente justicia. Entonces, también se debe facilitar la incorporación al acervo probatorio de pruebas periciales relevantes, dejando la valoración de la calidad solamente a la libre valoración del juez. Bien. Sería muy adecuado, sobre todo instructivo para los jueces, que se prevea la posibilidad de la presencia de un juez en la realización de una operación de estas. Es decir, es que si el juez viera cómo se realiza una prueba, si el juez viera el actuar de un perito, es decir, ¿cuál es mi propuesta? Que de vez en cuando el juez pueda acompañar a un perito a realizar una prueba. No necesariamente la de un caso que él va a resolver, que vaya y aprenda y mire cómo es que actúa el perito, cómo es que lo hace, así él mismo también puede mirar hasta dónde esta persona
o si las técnicas que se utilizan son adecuadas, si los métodos científicos que se están utilizando, pues le dan a él como garantías para tomar una decisión jurídica, pues en plenitud de garantías, ¿cierto? Entonces, esto, pues obviamente yo sé que las ocupaciones, pues no estamos diciendo que tiene que ser semanal o ese tipo de cosas, pero sí se puede programar. Una vez al mes voy y miro cómo se hace una práctica balística, una vez voy y miro cómo se hace una práctica de unas lesiones personales, una vez voy y miro cómo se hace una práctica de dactiloscopia y así sucesivamente miro las técnicas que se utilizan, los equipos que utilizan, la tecnología que tienen para hacerla. Y eso va educando al juez de tal manera que le permita tomar mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, para admitir una prueba pericial, las credenciales de los expertos, cuando se trata de pruebas periciales de parte, son un requisito formal, es decir, entonces es necesario para la admisión de estas, simplemente que yo me acredite como que soy el perito de la fiscalía, por decir algo. Pero la otra parte, ¿cierto? Pues la otra parte sí tiene que acreditar todos sus títulos, a qué se dedica, cómo se obtuvo, cómo tal, qué formación tiene. Entonces, el perito de confianza, simplemente con que presente su carnet, yo soy un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal, ya, quedé acreditado. En cambio, el otro médico que viene a controvertir sí tiene la necesidad, la obligación, ¿cierto? De presentar toda su acreditación, ¿cierto? Toda su experiencia para que esto se vaya dando. Entonces, cuando ya estamos en la práctica de la prueba pericial, pues se deben evitar lo que nosotros llamamos los soliloquios, ¿no? Que llegue a hablar a una persona allá en la sede judicial, ¿cierto? Y llamar al perito solamente para que explique, no para que repita. Es que muchas veces los llevan a que repita lo que dice el informe pericial. Inclusive muchas veces los ponen a leer de punto a punto, desde la primera letra que les encabeza el informe pericial hasta la última letra que encabeza el informe pericial. Y esas decisiones, esas situaciones, básicamente es llevar un perito para que vuelva allá al juicio oral, para que vuelva y diga lo que ya conocemos, lo que ya está escrito, pues no debiera ser. Es para que explique lo que escribió, para que se dirima alguna situación, algún conflicto que yo tengo para el respecto para la decisión, ¿no? Entonces, en esta prueba pericial hay que exigir la información empírica sobre la fiabilidad de los dispositivos empleados por los peritos. ¿Qué equipo utilizó? ¿Qué técnicas utilizó? ¿Qué fórmulas utilizó? ¿Qué estrategias se utilizaron? Porque de ahí, y debemos buscar entonces las posibles fuentes de error en esa técnica. A mí cuando me dicen, vea, utilice tal software, yo miro cuáles son los posibles errores que puede tener ese software, ¿cierto? Porque puede existir un error en la fuente del conocimiento, no un error en el perito lo utilizó, pero todas las técnicas de medición, la que sea, tiene un porcentaje de error, además un porcentaje de error que se puede considerar como aceptado, ¿no? Hay unos errores que se pueden aceptar, otros que no. Entonces, de esa manera, pues obviamente podemos entrar nosotros a ir midiendo. Entonces, aquí la mayor participación como de la comunidad, pues va más allá de la peritación individual, ¿cierto? Y entonces permitirá un control de actuaciones de los diferentes expertos. Bien, entonces ya casi que para finalizar nuestra charla, porque pues tenemos un tiempo limitado, hay dos cuestiones relacionadas con el lenguaje de los expertos. Primero, el experto, si es un verdadero experto, no debe llegar ante estas instancias con palabras técnicas que el tecnicismo aborde o que el tecnicismo sea el que de alguna forma, digamos, dificulte entender el proceso, ¿cierto? El conocimiento de los expertos se debe utilizar un lenguaje entendible para todas las personas que están participando en allí, entendible para el abogado, entendible para el juez, entendible para la víctima, entendible para todo el mundo, entendible para el acusado o la persona indiciada, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y esto favorece que haya una mejor comunicación entre ese mundo jurídico, ¿cierto? Y el mundo de los especialistas, porque un especialista se pone en un lenguaje técnico que nadie se lo entiende,
pues ¿quién le va a controvertir? ¿Quién le va a decir? ¿Cierto? Los peritos entonces deben ser conscientes de su labor como traductores de esos tecnicismos. Si yo utilizo una palabra que requiero utilizarla, pero sé que es muy técnica, pues explico de qué se trata esa situación. Entonces, doy la explicación, doy la traducción de esa palabra, ¿cierto? Y vuelvo menos complejo ese lenguaje, ¿cierto? Dado que no hay métodos 100% fiables, es indispensable entonces conocer los rangos de error que tienen esas posibles fuentes, ¿cierto? Es decir, yo también, como les digo, si se utiliza una técnica, yo les digo, esta técnica tiene una fiabilidad del 96%. ¿En qué radica ese otro último 4%? ¿En qué radica? A ver si es posible que ese 4% o ese porcentaje de error pueda estar influyendo sobre mi información. Perfecto, bueno, entonces ya con esto quería dejar simplemente el abrebocas de cómo es la participación del perito forense en este proceso judicial, no solamente desde el área médica, ¿no? Ustedes bien saben que también la peritación es desde las áreas de la criminalística, las áreas de la investigación judicial, y desde allí cualquier persona que emita un peritaje, ¿cierto? Entonces, que pueda ser aportado. Pero obviamente, en este caso nos pidieron que habláramos de la peritación médica en el proceso penal y por eso la dirigí un poco en ese sentido. Bien, entonces esto era lo que yo tenía para contarles. Yo no sé si haya el tiempo para resolver alguna pregunta que alguien quiera hacer o algo así, pero ya nos lo dirá nuestra coordinadora monitora del tema.